Lo que vamos a hacer, por ejemplo, si alguna vez no pueden estar o pasó algo, siempre la clase después yo la voy a subir grabada, ¿bien? Así que pueden acceder. Por eso es importante que me avisen, porque yo a veces me olvido y no grabamos. Y así ustedes pueden volver o si quieren volver a escuchar por algo que no entendieron o que no recuerdan, bueno, la pueden tener en la plataforma. Bien. Como les iba diciendo, esta salud de enfermedad como historia la tenemos desde no, antiguas civilizaciones, como les decía, la civilización griega, la romana, pero también los egipcios, ¿no? O sea, podemos encontrar escritos, ¿ya? de medicina muy antiguos en los antiguos pueblos, y así a medida que vamos avanzando en la historia y en los descubrimientos, podemos ver que, bueno, los antiguos pueblos tenían, ¿no? Todo su procedimiento de medicina que, ¿no? son admirables y lamentablemente a veces hemos descartado. Bien. La historia divide, así como veíamos los pueblos griegos, los romanos, los egipcios, pero en la última etapa, en el 1800, bueno, hicieron estas divisiones de grandes etapas donde la enfermedad se creía, o sea, la llamamos, por ejemplo, la etapa del miasma, que era causada por vaos, olores nocivos. Esto significa miasma. Bueno, y el control de las enfermedades, las medidas de saneamiento tenían escasa eficiencia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, esto estuvo influenciado también por la cultura de ese tiempo, por el pensamiento, por la religión en ese tiempo, ¿no? De cómo la pensaba, la parte filosófica y religiosa. También porque aquí estamos mirando al hemisferio norte, ¿no? Y a estos pueblos donde los primeros indicios de trabajo, de infraestructura así básica ambiental, ¿no? Eran básicos, mínimo, no existían. Si miramos, por ejemplo, en la antigua Londres, todos los desechos iban a la calle. Así que imagínense cómo esto influyó muchísimo. Tenemos algunas tradiciones que se conservan hoy día de esta época, ¿no? ¿Por qué? Porque había poca higiene, no había agua potable, había que ir a buscarla al pozo, así que era muy difícil conservar una buena higiene. Si ustedes han visto películas de época, esos grandes vestidos que usaban y todos los demás, ¿no? Debajo, bueno, los olores estaban, y así como las mujeres y los hombres, bueno, no se bañaban, o se bañaban al iniciar, no sé, la época de más calor, porque no tenían el agua caliente como nosotros tenemos ahora, que abrimos el grifo o la canilla y tenemos el agua caliente, ¿no? En esa época no, y había que, bueno, calentar el agua y no todos tenían la posibilidad de tener una bañera o algo donde bañarse. Y en las familias más pudientes, bueno, los primeros baños se hacían al inicio de la primavera o terminando, o preparándose, ¿no? Para la primavera, terminando el invierno. Entonces, como esto también influye para la higiene. Imagínense que todos conocemos el ramito de novia, ¿bien? A ver, chicos, por favor, si silencian su micrófono, porque yo no los puedo ver, entonces es mejor que estén Disculpe, seguramente, sí. dijo que si conocíamos qué cosa. La tradición del ramo de novias, ¿no? Todos sabemos Ah, que cuando se casan, ¿no? El ramito de novia. Bueno, el ramito de novia era un poco para esconder todos estos malos olores, porque imagínense que la primavera en el hemisferio norte
inicia ahora más o menos en esta fecha, ¿sí o no? Nosotros estamos terminando, o sea, estamos terminando el verano, va a iniciar el otoño, pero allá va a iniciar la primavera. Así que, bueno, al final de la primavera va a ser más o menos en mayo, donde se van a hacer los primeros baños, porque todavía hace mucho frío. Y como les decía, en ese tiempo no había el agua caliente, entonces se empezaban a bañar a final de mayo. Y si se casaban en julio o en junio, a final de junio, el baño se lo habían hecho hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, imagínense los olores y todo lo demás. Y el ramito de novia era para eso, un poco todas estas flores perfumadas para tapar los olores, además estos vestidos que usaban. Entonces, hay tradiciones que traemos desde la antigüedad para eso, por eso, ¿no? No era ay, mira qué romántico que usaban las flores y todo demás, para tapar algunas cosas. Así que a lo mejor si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y vamos a esa época, ¿no? Lo vamos a pasar un poco mal por todos los olores que vamos a sentir. Los perfumes se inventaron por eso también, ¿no? Para tapar los olores. Sabemos que los europeos tienen fama de, o tenían fama de bañarse poco, ¿no? Y los franceses inventaron los perfumes para tapar los olores. O sea, En vean, algunos lugares dice que se conserva Igual, todavía. profe, se conserva. ¿Sí? A no ver, sé qué tan mal la vamos a pasar porque en los colectivos urbanos en verano se ah, juntan todos los olores. se juntan todos los olores. Tienes razón, tienes razón. Igualmente en Bangladesh, por ejemplo, el río Buriganga también es uno de los ríos más contaminados, no tiene vida biológica ya de la contaminación que tiene, básicamente. Yo Claro, miraba un video, por ejemplo, hace unos días, hay hoteles tipo, son como barcos abandonados que son hoteles, ¿bien? Todos los desechos humanos van a parar ahí, donde a su vez lavan la ropa, se bañan, venden lo que es todo lo que es carnes, pescados, al costado de del- las vías del tren, que eso se contamina todo con los metales que hay en el ambiente en realidad. claro. Es uno de los países más contaminados también, y todo cultural, o sea, todo lo traen de atrás, no es Y sí, que es algo es nuevo. claro. Entonces vean cómo influye, ¿no? Y ahora estamos en el siglo XXI. Así que, y sabemos las consecuencias que tienen, pero bueno, hay ciertos lugares donde estas cosas culturalmente y se van repitiendo, etcétera. Así que Ni vean, hablar de la medicina callejera que tienen ellos también. claro. Ah, No, no, es impresionante ver a los dentistas, entre comillas, usando y teniendo todo su material desplegado en la calle, en la calle. sacando dientes, sin esterilizar, no, no, es tremendo. Están interesantes los videos para conocer un poquito también. Sí, para ver la realidad, ¿no? Ujú. Como a veces yo digo, ay, gracias, Señor, por haber nacido en esta parte del mundo, Sí, es verdad, es verdad. porque hay cada, Muy cierto. sí, hay cada costumbre, cada cosa, y también, no sé, haber nacido en una nación libre, donde yo puedo practicar la religión que quiero, no estoy limitada, por ejemplo, ¿no? La creencia que pueda tener se respeta, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que, por, Así como la cultura también. claro, así que vean, chicos, hay cosas terribles. Bueno, así como decía la compañera, aquí hay fotos, imagínense, esto es en el tiempo de la peste negra en Europa. Imagínense acostados en la misma cama, ¿no? Después afuera, en las calles, se amontonaba toda la basura, ¿no? Así que vean cómo caminan, ¿no? Y estos pañuelos generalmente estaban empapados de perfume para no sentir los olores, ¿bien? Aparte del agua cloacal que corría por las calles. Y corría. En una de las unidades, no sé si ustedes las tienen, pero estas grandes pestes que hubieron, tanto de cólera como peste negra y todo lo demás, bueno, fueron por la contaminación de las napas de agua, por la contaminación de que esta infraestructura, no todo corría por el mismo lugar, bueno, y las napas se contaminaban.
Así que digo, qué bueno que nací en esta época, que no nací en la otra, a pesar de todo lo que pueda tener nuestra época, pero bueno, estamos en un lugar de verdad privilegiado. Y algunas imágenes también está de abajo como muestran, ¿no? Estos espíritus divinos a los cuales pensábamos o pensaban que eran los que influían en las enfermedades, los castigos divinos que la gente creía cuando tenía una enfermedad. Así que vean, en 1800, ¿no? Cómo fueron evolucionando. Bueno, después viene una etapa en que hay el desarrollo del microscopio, vamos viendo que los gérmenes no son causantes de enfermedades, está Pasteur con la pasteurización de los alimentos, el descubrimiento de las vacunas, se van eliminando las aguas hervidas de insectos y las aguas estancadas. Nosotros en este tiempo, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿No? En el verano, ¿cuál era nuestra gran problema y preocupación? ¿No? ¿Qué teníamos? ¿Qué visitante? El dengue. Los El dengue, dengue. los mosquitos. El dengue. El dengue. Bien, Ujú. entonces vean cómo eso o también nos hizo hacer, bueno, no dejar en las aguas estancadas y todo lo demás. O sea, ir repitiendo esto que en la antigüedad fue un gran problema. Nosotros sabemos en la prevención qué es lo que más nos ayuda, sobre todo porque con el cambio climático hemos tenido que el dengue, el mosquito del dengue, también está en la Patagonia, ¿no? Y eso no se hubiera pensado nunca antes. ¿Por qué? Por la temperatura. Pero bueno, cómo ha ido cambiando. Imagínense también en el verano, cerraron el paso de no Pinochado, el otro, el Cristo Redentor. ¿Por qué? Porque encontraron un mosquito que iba en un vehículo, que era el mosquito del dengue. Claro, en el vehículo va calentito, ¿no? No sufre los cambios de temperatura que hay arriba en la montaña, entonces, claro, del otro lado no querían nada con los mosquitos. Y es así como trasladamos a veces las enfermedades y los vectores. Bien, bueno, la inmunización, el hecho de las vacunas, también ha hecho un gran cambio en nuestra vida. ¿Y ahora qué emergencia tenemos? ¿Qué han escuchado? Porque hay una emergencia sanitaria, El sarampión. el Sí, sarampión, sarampión. sarampión, que está ahora por Buenos Aires, ¿no? Provincia de Buenos Aires, pero que a lo mejor vamos a tener que estar atentos a que no se desparrame por la nación, o sea, que se mantenga como un brote en esta región, ¿no? Y esto pasa por eso, porque, bueno, se viaja mucho, se está en contacto con otras realidades que no están vacunados, o también esta moda de no vacunarse, ¿no? Porque sabemos que hay un gran y un fuerte movimiento antivacunas. Bien, el sarampión está controlado, está erradicado, ¿no? Ustedes son generaciones que no han tenido sarampión por esto, por la vacuna. Así que vean cómo va cambiando las cosas también por las modas que vamos teniendo. Bueno, como vemos, en este tiempo donde se descubrió, es esta época bacteriológica donde se descubren los gérmenes, está Koch, ¿no? Está el uso del microscopio, Pasteur, la inmunización que empezamos a hacer, antirrábica, que fue la primera, y así después vinieron muchas otras. Luego tenemos esta etapa del 1920 hasta el 60, donde se construyeron, ¿no? muchas infraestructuras, pero se tuvo una visión más a la curación más que a la prevención. O sea, vean cómo cada etapa va como prevaleciendo un modo de cuidarse o un modo de ser. Y acá fue esta infraestructura orientada más bien a la curación que a la prevención, porque bueno, también esto produce más económicamente. Vean que siempre la economía va a influir en las decisiones que se van tomando. Bien, bueno, se forman hospitales, se van haciendo más recursos, se va formando el personal de salud, la atención médica, no se distribuye en forma equitativa y hay sectores que quedan
sin atención. En Argentina, en este tiempo, se funda el Hospital de Clínicas, bien, este famoso hospital en Buenos Aires, donde funciona la cátedra de medicina, bien, donde empiezan a formarse las enfermeras como profesión. Recuerden que antes eran las personas que en modo caritativo iban a los lazaretos y daban un servicio, o eran gente que no tenía dónde estar, bueno, y prestaban un servicio. Entonces, nacen las profesiones ya con Florence Nightingale en Europa, se habían empezado a formar, bueno, y en Argentina en el 45 se empieza a formar estas famosas escuelas de enfermería y la cátedra de medicina tiene un gran auge y hay muchos grandes médicos que se forman ahí. Bien. Luego tenemos la etapa de la ingeniería social, donde sí van a dar más prioridad a los aspectos sociales. O sea, nos vamos a dar cuenta que si nosotros no arreglamos los problemas en la sociedad, ¿no? Que la gente viva mejor, que tenga acceso a la salud, etcétera, no va a haber un mejoramiento en la salud. Bien, la OMS y la OPS van a tener programas de prevención, de control de las distintas patologías. Chicos, y las vacunas empiezan a ser para todos. Antes se vacunaban o tenían acceso a la salud solamente quien tenía recursos, no todas las personas. Bueno, en los años 70 hay acceso a esto, a las vacunas, y se va en la parte rural, se sale. Sabemos que Río Negro, Neuquén, la provincia esta, fueron pioneras en este trabajo. Se va a educar para la salud, se va a tener más acceso, etcétera, y se van a elaborar programas, ¿no? Desde los niveles centrales. Bien, para que toda la gente pueda participar y pueda tener también acceso. Esto cambió mucho después en la sociedad. Y después viene una etapa del 75 hasta ahora en esto de la etapa de la promoción de la salud, ¿no? Promoción quiere decir que nosotros vamos a educar, vamos a dar conocimiento a las personas para que cuiden su salud. Y vamos a ver que el estilo de vida que tengan las personas va a influir mucho en su realidad. Piensen que en los años 70 y hasta los 80 y los 90, en la televisión, ¿qué es lo que salía? Gente fumando, haciendo publicidad a los cigarrillos, etcétera, ¿no? A las bebidas alcohólicas, etcétera, que todavía tenemos de estas publicidades, algunas, sobre todo de cerveza y cosas, que te estimulaban a tener un estilo de vida que no era el mejor, como el fumar. Bien, así que piensen, ¿no? Que cómo hemos ido cambiando y cómo ha ido haciendo mella en la sociedad esto de la prevención, que yo me tengo que cuidar. O sea, mucho depende de mí, el estado de mi salud, después de los factores que me rodean. Y surge en el 78 la atención primaria de salud, ¿no? Que va a reconocer estas determinantes sociales que enferman a la población. Y aquí, bueno, se va a hacer mucho más campañas de vacunación, etcétera, y se va a tener atención a la salud de las personas. Y esto también, si nosotros lo miramos, después ustedes lo van a ver en la unidad 3 de la atención primaria de salud, cómo la historia va a influir mucho en nosotros. En el 75, ¿qué pasaba en los años 70? ¿Qué pasaba en la Argentina? ¿Cómo estábamos? ¿Quién nos gobernaba? Los militares. Los militares. Los militares. ¿Y en América Latina? También. ¿No? Había casi toda América Latina, habían dictaduras, ¿no? Entonces, esta atención primaria de salud no siempre pudo desarrollarse. ¿Por qué? Porque, bueno, habían ciertos sistemas que no ayudaban, ¿no? Si
Ustedes son jóvenes, pero los mayores sabemos. En Buenos Aires, por ejemplo, la publicidad era: el silencio es salud. Así que piensen cómo, cómo iban a permitir una participación comunitaria donde toda la comunidad se ponga de acuerdo para sanear o limpiar su barrio, organizarse, etcétera, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver qué gobiernos y cómo es. A ver, ¿quién tiene abierto su micrófono? Por favor, ciérrelo, que desde acá no lo puedo ver. Me encantó. ¿Lista la empanadilla? Me dijo tu mamá de batata. ¿Qué pasa, Changuito? A ver si le pueden decir a su Creo que usted compañera. puede silenciar, profe, ahí. Sí, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo no los veo y no Ah, bien. es eso. Entonces me cuesta encontrar quién es. Bueno. Tiene que ver mucho las políticas de los gobiernos, entonces, Las en ese políticas, sentido. sí, las políticas que se adoptan, ¿no? ¿Y qué gobierno tengo? Si vivo en democracia, ¿qué tipo de democracia? Porque las democracias también tienen una variedad de participación y todo lo demás. Bien, entonces, ¿está claro esto? Ya después en la unidad 3, esto lo van a ver con mayor profundidad. Bien. Entonces, el proceso de salud de enfermedad tiene, tiene una visión reducida de la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué? Porque decíamos que no es solamente esta parte biológica, sino que va mucho más allá de lo biológico, biopsicosocial. ¿Bien? Entonces, va a influir en nuestro modo de ver, en nuestro modo de comportarnos, etcétera. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, profe, todo muy claro. Sí, bien. Yo espero que después se acuerden. Igual Profe, una más o consulta. menos es algo de lo Sí. que El vimos en la Power imagen. este está... Perdón. Sí, yo se los subo en PDF y ustedes lo tienen, pero recuerden que siempre deben leer en la unidad bibliográfica, ¿ok? Porque el Power es solamente es un resumen de lo que ustedes tienen en la unidad bibliográfica, ¿bien? Bueno, entonces, como hemos visto esta historia un poco, vamos a seguir con esta historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Vamos avanzando, así aprovechamos bien la hora. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tengo el computador que me aparece de cualquier forma. ¿Se logra ver ahí? Porque hay un Sí, recuadro. Bueno. Sí, profe. En la historia natural de la enfermedad tenemos que tener en cuenta, chicos, esta triada ecológica. ¿A qué me refiero? Al huésped, a la gente y al ambiente. Esto siempre va a estar presente. Y cuando hay un equilibrio, ¿no? Cuando hay un equilibrio, esto no hay enfermedad. Bien, si ustedes ven acá en la imagen que tienen, el agente, el huésped, van a estar en relación. Y si hay un perfecto equilibrio, no hay enfermedad. Entonces, el huésped, que somos nosotros, somos los que albergamos o recibimos la agresión. Bien, los agentes, el agente en sí, van a ser estos elementos causales que nos van a agredir. Pueden ser físicos, pueden ser químicos o biológicos, o sea, los microorganismos, en este caso, bacterias, virus y todo lo que conocemos. Bien. El ambiente puede ser físico, biológico, social y económico. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que vimos antes en este proceso salud-enfermedad? Que este entorno siempre nos puede enfermar. Bien, entonces a veces podemos estar muy bien en nuestro ambiente que nos rodea también, pero
económicamente no tenemos, ¿no? No tenemos lo necesario. Y esto también va a influir. Así que recurrir, si yo les pregunto, ¿cuándo, no? Vamos a ir viendo los niveles de prevención, la tríada ecológica está en equilibrio, va a ser siempre, ¿no? Cuando no estoy enfermo. ¿Por qué? Porque los tres van a estar ahí. Cada uno va a tener un porcentaje igual, ninguno va a dominar al otro. Bien, pero cuando hay un aumento, por ejemplo, de este agente infeccioso o el ambiente que está no favorece para mantener la salud, bueno, empieza la problemática. Y si yo biológicamente tengo un problema, lo mismo, ¿no? Si la sociedad antes decíamos, el estrés, ¿no? El estrés siempre me va a dominar y va a estar presente, pero si yo puedo hacer este equilibrio, ¿por qué? Porque esto es social, ¿bien? Y lo económico, ¿no? Si no tengo lo suficiente, también va a dañar mi salud. En la historia natural de la enfermedad vamos a tener, este es un modelo de Level-Clark, ¿no? Donde la tríada ecológica va a estar en equilibrio en el periodo prepatogénico. Entonces, nosotros en la historia natural de la enfermedad tenemos un periodo prepatogénico que significa antes de la enfermedad, un periodo patogénico donde vamos a estar enfermos y un periodo postpatogénico resultado donde voy a sufrir la enfermedad, pero probablemente me voy a curar o voy a tener una incapacidad o voy a quedar crónico o voy a morir. Bien, entonces la historia natural de la enfermedad se divide en tres periodos: patogénico, prepatogénico, patogénico y postpatogénico. Entonces, en el único periodo donde está en equilibrio es en el prepatogénico. Acá tienen este esquemita donde en el periodo prepatogénico yo tengo salud. En el periodo patogénico yo puedo tener dos probabilidades. Una que es asintomático o subclínico, ¿bien? O sintomático o clínico. ¿Qué quiere decir esto? En el asintomático o subclínico, yo no tengo síntomas evidentes. O sea, a veces podemos estar enfermos y no lo sabemos, ¿no? Lo vamos a descubrir por algún examen que me hago. A veces pasa, a muchos les pasa que van a donar sangre y descubren que tienen un problema. Bien. O se hacen un estudio porque tenían que saber algo y le descubren algún tumor, ¿no? Este periodo asintomático o subclínico. O, por ejemplo, lo que pasó con estas chicas que se contagiaron de sarampión, que nosotros con el sarampión empezamos a contagiar mucho antes de tener los síntomas evidentes. Así que es este periodo subclínico donde ya estamos contagiando, pero que nosotros no sabemos. Bien, Con la varicela pasa lo mismo. lo mismo, casi todas las enfermedades, ¿no? Esa temática, estas de los niños, ¿no? La varicela, la rubiola, hasta que no tenemos los síntomas claros, no nos dimos ni cuenta, ¿no? Y estuvimos contagiando. Lo que pasó con el COVID, chicos, ¿no? Que estabas contagiado y si no tenías síntomas no te dabas ni cuenta. Bien. Y el sintomático clínico, donde sí, evidentemente tenemos los signos, los síntomas y todo lo demás, y bueno, vamos a tener el desarrollo de la enfermedad. En el postpatogénico o los resultados, nosotros tenemos recuperación, bien, incapacidad, que a veces la vamos a tener, podemos quedar crónicos, ¿no? Enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, ¿no? O alguna incapacidad. Por ejemplo, si sufrimos algún accidente, tenemos que usar algún tipo de ayuda, ¿bien?
como bastón o prótesis, etcétera, que nos va a dejar con alguna incapacidad. O la muerte, que es también lo que podemos encontrar. ¿Esto está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en el Sí, periodo Sí, prepatogénico profe. van a actuar huésped, agente y todos vamos a estar en equilibrio, no vamos a tener ningún problema. Bien, pero todos somos potencialmente sensibles a ser afectados. Bien, el individuo está sano, no hay cambios en él, pero cuando se rompe alguno de estos equilibrios, bien, se va a producir la enfermedad y vamos a pasar al otro periodo. Bien, patogénico, bien, esto, chicos, esto hay que saberlo, bien, esto va a ayudar mucho sobre ustedes, sobre todos ustedes que trabajan en esta área de la esterilización. Este periodo asintomático subclínico que se producen cambios en el organismo, pero que nosotros no los vamos a percibir, ¿bien? Y esto también está clínicamente, no lo podemos ver, a veces con estudios muy específicos, pero no siempre lo logramos. Y el sintomático o clínico, donde tenemos la manifestación de la enfermedad, son percibidas por el huésped, aparecen los signos, los síntomas, ¿no? Que están relacionados con la enfermedad que estamos teniendo. Así que, bueno, esto nos puede dar nos puede, o sea, nos permite descubrir la enfermedad o lo que estamos teniendo. Bien. ¿Claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe.